Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los 10 principios de la economía, pensar como un economista y la importancia del dinero en las economías modernas. Vamos a empezar definiendo algunos conceptos, teniendo en cuenta que toda sociedad tiene que responder a 3 preguntas. ¿Qué bienes y servicios se deben producir? ¿Cómo se deben producir estos bienes y servicios? ¿Y quién debe recibir los bienes y servicios que se han producido? Si nosotros tuviésemos muchos más recursos sería mucho más fácil, pero cada sociedad tiene recursos limitados. ¿Cómo podemos clasificar estos recursos? En tierra, trabajo y capital. La tierra se refiere a todos los recursos naturales. El trabajo se refiere al esfuerzo humano, tanto mental como físico, para producir estos bienes y estos servicios. Y el capital se refiere al equipo y la estructura que se utilizan para producir estos bienes y servicios. Entonces aquí llegamos a una definición de escasez y selección. Hay recursos limitados, como ya lo había dicho anteriormente. No siempre se tiene todo lo que se desea. La economía se basa en estudiar el modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Entonces ya definimos el problema económico, la escasez y la elección. Y también la economía, que recordemos es el estudio del modo en el que la sociedad gestiona sus recursos. Todos hacemos parte de esa economía, por lo tanto es importante aprender otros factores que influyen en mi situación. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo a mi alrededor? Podemos ver de distintas formas. Y vamos a hablar 2 de ellas. Vamos a empezar por los 10 principios de la economía y vamos a después a pasar para pensar como un economista. Para entender este concepto de pensar como economista debemos definir primero cuáles son estos 10 principios que nos brinda la economía, el estudio de la economía. Entonces él nos lo divide en 3 sectores. Son 10 principios y nos lo divide en 3 sectores. Cómo toman decisiones los individuos, cómo interactúan los individuos y cómo funciona la economía en su conjunto. El primero de ellos es: los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Cómo así? El que algo quiere, algo le cuesta. Para obtener algo que queremos, indudablemente debemos renunciar a otra cosa. Después tenemos el segundo principio que nos habla: el coste de una cosa es aquello a lo que tenemos que renunciar para conseguirlo. Cuando nos enfrentamos a tener que elegir entre 2 opciones, debemos mirar los costos de ambas opciones. No siempre debemos mirar solo la parte tangible de lo que estamos evaluando, sino también aquello que nos va a representar un dinero si escogemos la otra opción. Por ejemplo, el tiempo que invertimos es un objetivo que nos va a representar en un futuro una ganancia o una pérdida de dinero. También debemos referirnos al costo de oportunidad, que recordemos que es aquello a lo que renunciamos para conseguir lo que queremos. El tercer principio nos habla de las personas racionales piensan en términos marginales. Los cambios marginales son esos pequeños ajustes adicionales de un plan de acción. Las personas y las empresas van a tomar ciertas decisiones cuando piensan en términos marginales, cuando evalúan esos beneficios y costos adicionales que me va a traer cierta decisión. Y el cuarto principio de cómo toman decisiones los individuos, vamos a hablar de los individuos responden a los incentivos. Entonces los individuos toman decisiones evaluando los beneficios y los costos desde la percepción de cierto producto o cierto servicio, pero esta percepción va a cambiar si estos beneficios o costos cambian. Vamos a la segunda parte de cómo interactúan los individuos. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. A pesar de que existe una competencia en el mercado, necesitamos comercializar nuestros productos con otras personas, ya que así podremos llegar a comprar mayores bienes y servicios. El sexto principio nos habla de los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces acá nos habla de que las economías de mercado han demostrado ser capaces de organizar con notable éxito la actividad económica de una forma que promueve
el bienestar económico hablando en forma general. La séptima nos está hablando del Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. ¿Por qué? Necesitamos al Estado para proteger nuestro mercado. Todos los que están produciendo el producto necesitan la seguridad de que ese producto se va a vender. De todas formas, acá nos habla de algo muy importante que es la mano invisible. Como lo entiendo yo, es que al yo pensar en mí mismo y en producir para mi bienestar, indudablemente estoy beneficiando no solo mi economía, sino la economía en general. Pero igual estoy necesitando una protección del Estado. Listo, vamos al otro ítem, cómo funciona la economía en su conjunto. Entonces, el nivel de vida, vamos a hablar del nivel de vida, es un principio, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. El noveno principio nos habla de que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Y el décimo principio nos habla de que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Entonces, estos son tres afirmaciones que nos llevan a saber cómo funciona la economía en su conjunto. El nivel de vida se refiere a la cantidad de bienes y servicios que pueden comprar la población de un país. Y para esto también debemos pensar en esa productividad, que va a ser esa cantidad de bienes y servicios que producidos con cada hora de un trabajador nos va a arrojar esa productividad. Bueno, vamos a la segunda parte, que es pensar como un economista. Para llevar a cabo este concepto vamos a hablar sobre lo que caracteriza el modo en que los economistas abordan un problema, qué instrumentos se utilizan para explicar el mundo, qué significa pensar como un economista. Entonces empezamos a hablar del economista como un científico. Albert Einstein dijo: la ciencia no es más que el refinamiento de reflexiones cotidianas. Y como podemos notar, los economistas diariamente están reflexionando sobre lo que está pasando en el mercado. Entonces, ¿cuáles son estas formas? Está el empirismo, el método científico, el papel de los supuestos, los experimentos, los modelos de la economía y el diagrama de flujo circular. El empirismo nos habla de cuando se crea una hipótesis sobre algo, nos lleva a investigar y a observar cómo se comporta lo que estamos suponiendo. El empirismo nos hace hacer esa afirmación sin tener una afirmación totalmente, sino que la duda nos lleva a investigar acerca de esto. El método científico nos habla sobre la observación, teoría y más observación, ya que, como había mencionado, la economía, el método del economista no es afirmar algo completamente, sino que él se va a reflexionar sobre las cosas cotidianas que pasan y a eso lo llevará a investigar. El papel de los supuestos. Los economistas postulan supuestos para poder simplificar lo complejo y comprenderlo más fácilmente. Si se hace una suposición del mundo general, podrá llegar a un problema específico más fácilmente. Los experimentos en la economía nos hablan de dos grandes experimentos. El primero es que se puede realizar experimentos en un laboratorio, recogiendo unos datos por medio de encuestas, entrevistas, y después tomar esos datos, analizarlos y contrarrestar la hipótesis o afirmarla. Y los experimentos naturales, que estudian los fenómenos y no tienen control por el que los realiza. Por ejemplo, la observación de los efectos que produce fumar en lugares públicos, en el número de personas que fuman o en la salud. Y vamos a hablar por último de los modelos en economía, que en este caso vamos a enfocarlo en el diagrama del flujo circular. Y este nos va a permitir representar de una sencilla manera la organización de todas las transacciones económicas entre los hogares y las empresas.
Entonces vamos a saber que los factores de producción fluyen de los hogares a las empresas y los bienes y servicios fluyen de las empresas a los hogares. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia del dinero en las economías modernas y vamos a ver que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Entonces, la riqueza de un país debe medirse por unos activos reales de sus residentes y por los bienes y servicios que ellos son capaces de producir. No es el dinero como tal el que me está dando la riqueza, es lo que puedo adquirir con ese dinero. Y para esto debo tener en cuenta los precios de los bienes que he adquirido. Tenemos una economía de intercambio, intercambiamos bienes, servicios o producción. Como ya había mencionado antes, de la producción fluye de los hogares a las empresas y los bienes y servicios fluyen de las empresas a los hogares. Hay una economía de trueque que funcionaría en una sociedad donde todos tengan prácticamente los mismos bienes, tengan prácticamente los mismos gustos, coman lo mismo, vistan lo mismo. Pero si nos ponemos a ver la sociedad en la que vivimos, no es así. Todos tenemos diferentes deseos, diferentes gustos y diferentes necesidades. Lo que puede ser para mí una necesidad, para mi compañero no puede ser necesidad. Y acá también nos está hablando un poco del modelo del diagrama del flujo circular, que ya lo hemos mencionado antes en Pensar como un economista, donde sus principales participantes son el hogar y las empresas. Nuestra economía es una economía monetaria, no de trueque, aunque se sigue manejando este sistema en algunos casos, como por ejemplo el intercambio de un jugador de fútbol, pero lo que más utilizamos es la economía monetaria. Las ventajas de esta economía son varias y las vamos a mencionar. No requiero de una doble coincidencia de necesidades. Contabilizo separadamente lo que vendo y lo que compro. Entonces esta economía me va a permitir yo comprar lo que quiero y obtener lo que quiero simplemente con mi moneda, con mi dinero. Para mí, la economía monetaria es la más funcional, ya que me permite adquirir lo que quiero simplemente consiguiendo dinero. Las funciones del dinero las vamos a mencionar, son el medio de pago o cambio, es una unidad de cuenta o valor, es un patrón de pagos diferidos y es un acumulador o almacenador de valor. Cuando decimos que es una unidad de cuenta o valor, se refiere a lo que puedo obtener con X cantidad de dinero. ¿Cuánto es el valor de lo que quiero obtener? Hay cosas que tienen más valor que otras y depende de cuánto dinero tenga para poder obtener lo que quiero. No es lo mismo comprar un par de zapatos a comprar una casa. Las dos tienen diferente unidad de valor. El medio de pago de cambio es el común denominador aceptado por todos. Me permite obtener lo que quiero simplemente con tenerlo, ya sea físico o en una cuenta bancaria. El patrón de pagos diferidos se refiere a que yo no tengo que adquirir un bien pagándolo todo inmediatamente, sino que puedo pagarlo en diferentes cuotas y que ese valor presente me lo puedo llevar a un valor futuro. Y el acumulador o almacenador de valor se refiere al dinero, a que el dinero es una forma de almacenar riqueza. Mientras ese dinero que tengo me esté generando unos intereses, siempre voy a sostener ese mismo valor de dinero en el transcurrir del tiempo, ya que lo que voy a comprar hoy no me va a costar lo mismo que en un año. Por lo tanto, si ese dinero va creciendo, yo puedo adquirir el mismo producto de hoy en determinado tiempo. Bueno, el día de hoy hemos hablado sobre los 10 principios de la economía y cómo se relacionan con el pensamiento de un economista, y también cómo relacionamos estos dos temas con la importancia del dinero en las economías modernas.